Saludamos con el afecto de siempre a la doctora Mari Amparo Casar a estas horas, como siempre, en su juicio. Y la hemos invitado hoy a analizar, a contextualizar debidamente este tema que no es menor, créame, la destitución rotunda, fulminante del secretario ejecutivo del Coneval, que es el organismo autónomo del Estado mexicano que se encarga de medir la pobreza. Así dicho en muy pocas palabras, para no entrar en largos títulos. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Pepe. Y no solamente medir la pobreza, sino evaluar los programas sociales, porque yo ahí te quiero hacer algunos comentarios. Tú me dices, es un órgano que ha sido incómodo para los gobiernos, precisamente porque es autónomo, está blindado para hacerlo, está diseñado por el Estado mexicano justamente para hacer el contrapeso, el parámetro en función de lo que ocurre con la miseria, la pobreza y las situaciones de las políticas sociales. Incluso yo recuerdo que José Antonio Meade, cuando era secretario de Desarrollo Social, tuvo una confrontación con el Coneval por los métodos que usa Coneval para medir justamente la pobreza, con lo cual no estuve de acuerdo. Sí, pero él no pidió al presidente Peña que lo destituyeran al secretario ejecutivo ni que cambiaran el Coneval. Nada, y explicó, José Antonio Meade, estando de secretario de Sol, explicó por qué quería él cambiar la medición. Coneval contestó, se entabló un debate, un diálogo, y en fin se mantuvo la de Coneval y, como tú dices, no hubo despido ni mucho menos. Pero ya que me pides contextualizar, Pepe, yo creo que hay que ponerlo esto en todo el golpeteo que ha habido en esta administración a los órganos autónomos. Y te diría que ha sido un golpeteo, una parte verbal, pero otra parte a través de apergollarlos presupuestalmente. Y no se trata de glorificar a las instituciones que tenemos en México, creo que muchas dejan mucho que desear y podrían mejorarse, pero cuando uno quiere una gran transformación y no quieres una transformación simplemente basada en tu persona, hay que apoyarse en las instituciones. Entonces, si algo hay que cambiarles, cambiémoselos, pero no las destruyamos. Tenemos, la verdad, un Banco de México que es un banco central que no le pide nada a los bancos centrales de otros países, de democracias desarrolladas. Tenemos un INE que en su momento fue calificado de clase mundial. Tenemos una COFESE, una Comisión Federal de Competencia, que está catalogada entre las 10 mejores del mundo por su independencia y por su expertise técnico. A todas estas, y ahora a Coneval, bueno, ya no te digo la Comisión de Derechos Humanos, a todas estas y ahora a Coneval la golpean primero por el lado presupuestal y ahora por el lado de la destitución, como tú dices, fulminante de Gonzalo Hernández Licona, experto en políticas sociales, y que si de algo no se le puede acusar, lo dijiste tú, yo lo voy a decir con todas sus letras, Pepe, no se le puede acusar de haber callado como momia. Ya diste el ejemplo clarísimo del enfrentamiento que tuvo con el secretario de Sedesol en la época con José Antonio Meade en su momento. Está precisamente en la línea telefónica, Amparo, no cayó. Te voy a interrumpir. Está precisamente el doctor Gonzalo Hernández Licona, ex titular desde ayer, porque ayer se le anunció de manera fulminante. Está en la línea telefónica, se cortó la llamada, me están indicando. Bueno, iba a estar con nosotros, pero va a estar con nosotros para comentar. Yo le quiero preguntar si ese artículo, esa colaboración que tuvo con Animal Político, en donde criticó la austeridad ordenada por el régimen de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador, fue la causa de su despido, de su cese, sí, por haberse quejado pues de la autoridad, de la austeridad, perdón, que está acotando la operación del Coneval y digamos le está dando en tales circunstancias un hecho tan complicado como para dejar de funcionar en cuestión de mes y medio o algo por el estilo. Ya está en la línea, Gonzalo Hernández Licona. Doctor Gonzalo, ¿qué tal? Buena tarde. Está aquí María Amparo Casar también. Muy buenas tardes. Hola Pepe, hola María Amparo, ¿cómo están? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto y gracias por aceptar la llamada, Gonzalo Hernández Licona. Bueno, ayer dimos a conocer algo que tú publicaste, una colaboración que publicaste en el portal Animal Político, en donde
pues criticaste las medidas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno federal y ayer digamos que tratábamos de entender si esta fue la causa de tu destitución fulminante. Mira, no sé, porque como no tomé yo la decisión, no sé cuál fue la causa exactamente. Yo llevo poquito quejándome del sistema presupuestario desde hace 2 meses, directamente con la Secretaría de Hacienda y Bienestar, diciendo exactamente lo que dije en el escrito, pero directamente a ellos, no con mucha, no es que me hicieran mucho caso, pero sí se los decía, y lo que yo decía es cierto. El Coneval, si le eliminan este nivel de director general adjunto, que para otras secretarías puede ser un nivel ahí muy intermedio, para el Coneval es el segundo nivel de mando, y ese es ese nivel de operación donde las personas de esos puestos hacen la chamba técnica operativa del Coneval. Si al Coneval le quitan ese nivel, la operación prácticamente desaparece. Entonces sí es cierto, pues, ¿no? Y yo por eso decía, no se puede aplicar la austeridad, estamos en general de acuerdo, pero no se puede aplicar igual en el IMSS, en la SEP, en el Coneval. Entonces pedíamos que aportáramos a la austeridad de una manera diferente. Esa es mi queja desde hace 2 meses. ¿No será que el Ejecutivo no quiere que des a conocer las cifras incómodas de la pobreza? No la del 5 de agosto, porque esa ni siquiera es un tema de este gobierno. Las cifras del 5 de agosto van a ser de 2018 todavía. Entonces, van a ser interesantes porque vamos a tener la película completa 2008-2018 de pobreza y pobreza extrema. Va a poder ser un buen diagnóstico del país y de los estados, pero no tiene nada que ver con este gobierno. Entonces, no creo que sean las cifras de pobreza. Es algún otro tema. O sea, a lo mejor es un tema, a lo mejor está normal, de que un presidente pues pone en este lugar a quien él quiere, pues tiene la facultad de hacerlo. Entonces, la razón no me la sé muy bien, pero lo que sí es importante, más allá del cambio, es que sí, ojalá se pueda hacer una austeridad mucho más a la medida del Coneval. Gonzalo, yo estoy de acuerdo. Finalmente lo que estás diciendo es que no se puede hacer un recorte como se ha venido diciendo con machete en vez de con bisturí. Supongo que nadie se tomó la molestia de ver cuál es la estructura y cuánto cuesta Coneval, que es el órgano autónomo pues de lejos más barato, digámoslo, barato entre comillas, un poco más de 400 millones de pesos, y nadie vio qué es lo que hace falta, porque yo entiendo que tú tienes más del 60% de tu personal en contratos eventuales que se tienen que ir renovando cada 6 meses. Así y que después del recorte que le recetaron a Coneval inicial del 20%, ahora quieren otro recorte no solamente de estos directores adjuntos, sino también, si no cortas un 20% de tu estructura, pues no te renuevan a los eventuales que pues tienen que hacer estos estudios que hace Coneval, ¿no? Así es. Mira, afortunadamente la última noticia, María Amparo, es que parecería que ya Hacienda va a aprobar al menos de los 144, 130 eventuales. Esa es la última noticia de hoy. Entonces yo creo que ya avanzó una parte de la problemática, pero dentro de las 14 que faltan son precisamente las direcciones adjuntas. Entonces ese tema sigue pendiente, ese tema está ahí, y yo lo que argumento es que hay hoy directores generales adjuntos en Hacienda y en la función pública porque justificaron bien su puesto. Pues yo digo, pues le justifiquen bien también al Coneval, ¿no? O sea, si se vale tener directores adjuntos en otros lados, que también se vayan al Coneval, que son bien importantes. ¿Tú te acercaste a las autoridades financieras, a la Secretaría de Hacienda, en este caso a la Secretaría de Bienestar? ¿Te acercaste con ellos para plantear todo esto que ahora estás comentando, que está ocurriendo en realidad? ¿Y te hicieron caso, te recibieron? Mira, nos acercamos, te digo, desde hace 2 meses, tanto mi administrador como yo. Yo no se me hizo fácil, no pude ver en Hacienda al secretario, no pude ver a los subsecretarios de egresos,
no pude ver al oficial mayor, no me parecía testigo de Jehová, ¿no? Que no estaba en la puerta. Y pude ver a un director general de presupuesto, muy amable, Armando. Me dice, híjole, pues búscale por acá. En bienestar no pude ver nunca al oficial mayor, tampoco a la secretaria. Entonces estaba ahí complicado. Y por lo tanto, pues sí era importante hacer este documento que ya comentamos, ¿no? El documento que publicaste en el portal Animal Político y que ahora los medios estamos coincidiendo en que puede haber sido la razón, en el fondo, de tu destitución fulminante. María Amparo tenía una inquietud también. Oye, Gonzalo, yo voy a ser un poco menos políticamente correcta que Pepe, porque hace tiempo que sigo estos temas de los programas sociales y también entiendo que ustedes, Coneval, bajo tu dirección, producen 13 productos de los que yo conozco, ¿no? Y entre otros de los que están en peligro, una vez que tú te vayas y una vez que haya los recortes presupuestales, hay dos que me llaman mucho la atención. El primero son las evaluaciones del diseño con campo de los 17 nuevos programas de la actual administración y la satisfacción de beneficiarios de esos mismos programas prioritarios. Pues creo que podría también tener algo que ver con esto tu destitución, porque pues este gobierno ha demostrado que eso de las evaluaciones, ya sea que las hagan los bancos, las calificadoras, los editorialistas, los comunicadores, pues no les gustan cuando no coincidimos con ellos. Y me preocupa que estos tipos de estudios, sobre todo yéndose tanto dinero a estos programas prioritarios, que son cerca de 200,000 millones de pesos, pues no los pueda ya evaluar de manera objetiva Coneval. Sí, ciertamente hicimos un recorte de los productos derivado del recorte presupuestario en el área de evaluación. Tiene razón, eliminamos por el momento, al menos que nos regresen la lana, cosas del diseño, productos sobre brechas sociales territoriales, sobre satisfacción de beneficiarios que completan y complementan los temas de evaluación que nos parecen prioritarios en un primer y segundo año de gobierno, María Amparo, porque si la evaluación es para algo, es para mejorar de manera continua. Los programas nuevos nunca son perfectos ni aquí ni en Japón y requieren la observación, el análisis, la evaluación para irlos mejorando. Yo digo de manera muy categórica que si se pudiera combinar este liderazgo fuerte del presidente que se tiene para transformar un país, pero con evidencia en donde vaya corrigiendo las cosas, yo creo que podríamos tener un resultado mejor. Porque la evidencia y los hechos nos van diciendo que algunas decisiones o pueden cambiar o algunos programas pueden mejorar su diseño de acuerdo a lo que estamos viendo en la evaluación. Entonces sí son temas que a lo mejor no son populares en este gobierno, en general no son tan populares en muchos gobiernos, puede ser una razón, pero sí es importante poder tener esas evaluaciones. En pocas palabras, tú lo que estabas pidiendo es una austeridad, sí. No contra la austeridad, una austeridad sí, pero mejor llevada a cabo, más ordenada, que garantice la autonomía de operación del Coneval. Con todo esto, finalmente te pregunto, Gonzalo Hernández Licona, ¿la operación de Coneval está en riesgo, está en peligro? Si no se resuelve el tema presupuestario, sí. Pues fuiste incómodo y ahora, bueno, pues ya no eres. Ahora ya estás buscando otros caminos, supongo. Ya tienes planeado qué vas a hacer porque te quedas sin chamba. Exacto, uno siempre tiene ahí proyectos que están en el tintero, Pepe, hay que retomarlos, hay que ir para adelante, pues el mundo, la vida es de cambios. Entonces, estoy realmente bien contento de la chamba que hicimos en el Coneval. Yo creo que es una institución, la pasamos de cero a donde estamos. Creo que fue un trabajo no solamente mío, evidentemente, de la gente que chambea aquí, de los consejeros académicos, el Congreso que pidió que se hiciera Coneval. Entonces ha sido una muy buena chamba, un buen viaje, pues, ¿no? Hay quien dice que ya llevabas mucho tiempo ahí, que era necesario cambiarte. Eso me parece una frivolidad, pero en fin, si habías dado resultado. Nada más dime una cosa, ya para acabar, Gonzalo Hernández Licona. La medición de la pobreza en 2018, ¿cómo viene? Mira, no sé, porque depende de la encuesta de ingreso-gasto que el INEGI va a dar a conocer el 30 de julio.
El 30 de julio hace pública el INEGI la ENI, en 2018. El Coneval toma esa encuesta, le aplica la fórmula que es una fórmula pública, y sacamos los datos de manera muy rápida, es un proceso muy rápido, y el 5 de agosto el Coneval dará a conocer esas cifras 2018. Pues te agradecemos mucho, Gonzalo Hernández Licona, que hayas tomado la llamada, que nos hayas ayudado a entender lo que hubo detrás de esta destitución fulminante. ¿Tú no estabas enterado de que te iban a chispar? Mira, uno va al día, Pepe, porque como el presidente tiene facultad de poner a quien quiera aquí, pues pudo haber sido ayer, hace una semana, hace 2 años, pues uno siempre estaba ahí medio al pendiente. Hubo algunos elementos que me decían, oye, mira, yo creo que es momento, no sé qué. Y yo decía, mira, hasta que hay un papelito, pues lo vemos, y el papelito llegó ayer. Una cosa quiero recordarte, Gonzalo, y quiero recordarle al público que tanto en realidad los legisladores están en falta porque ustedes tienen autonomía constitucional, se pasó la reforma constitucional, pero nunca emitieron la ley general y por lo tanto se debe de emitir esa ley general, nombrar por 2/3 de la Cámara de Diputados a quien sea la cabeza de Coneval, y el presidente no tendría la facultad de nombramiento y destitución, la tendría la Cámara de Diputados. Así están las cosas. Porque exactamente. No, estamos en falta hace 5 años, ¿eh? Así es. Te voy a poner lo que dijo el presidente hoy en la mañanera en Palacio Nacional sobre tu destitución. Que esto se decidió antes de que escribiera su artículo. Estoy seguro, no sé cuándo escribió su artículo, pero lo debe haber escrito hace 15 días. Y esta decisión se tomó hace más de un mes. Y le voy a decir por qué. Porque se invitó a participar a Salomón Natmat, un antropólogo, que es miembro del Consejo de Coneval. Y me mandó a decir que seguía mejor en el Consejo. Doctor, ¿algo que agregar en tu defensa? No, oye, pues sí, ellos, ahora sí que la decisión de separarme no fue mía, fue o del presidente, de la secretaria Albores, de Gabriel García. Pues ellos sabrán cuándo fueron los tiempos, tienen la facultad de hacerlo, y yo pues asumo lo que haya que asumir, y feliz de haber estado aquí, la verdad. Pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho a María Amparo y yo, Gonzalo, que nos hayas aceptado esta llamada y hayas conversado con la audiencia de Grupo Fórmula. Un abrazo, Un abrazo muy fuerte, gracias. Pendientes, el doctor Gonzalo Hernández Licona, extitular del Coneval. María Amparo, esta historia ya se escribió con respecto a Gonzalo Hernández Licona, que él fue fundador de Coneval, él fue el creador de esta estructura, claro, con el aval constitucional, como tú bien lo dices, con el aval del Congreso, etcétera, organismo incómodo, primero sin duda. sin autonomía y después con autonomía. Después con autonomía. 8 años sin autonomía y los últimos 5. Hoy ya no va más, hoy va en su lugar quien ha sido nombrado por el presidente de la República para sustituirlo en un cambio de reto. Estaba hoy hablando del investigador A del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, José Nabor Cruz Marcelo, un académico que supongo tiene todos los créditos para llegar. Yo no tengo el gusto. Bueno, pues en fin, no hay motivo aparente salvo la incomodidad que tanto tú como yo mencionamos, ¿no? Medición de la pobreza y también evaluación de los programas que vienen. Muchas gracias, María Amparo Casar, como siempre. La doctora María Amparo Casar, estas horas en su juicio, una pausa breve.